antes de explicaros lo que de la actividad que tenemos ahí lo que vais a hacer en la actividad desde ahora hasta, bueno, desde que acabe esta sesión hasta el jueves por la noche, a las 10 de la noche, ¿vale? Pues vamos a fijar esto, ya os lo recordaremos varias veces. Pues lo primero que vamos a hacer es, bueno, vais a aplicar el método, vais a probar el método trabajando en grupo, ¿vale? Entonces, bueno, pues antes de hacer la actividad tenemos que formar los grupos. Entonces, nosotros, bueno, tenéis aquí, creo que veis la pantalla de un curso mío Sí, se está viendo, sí. En Unizar. Bueno, ¿por qué he puesto esto? Pues porque, bueno, ya he comentado antes también con Javier, que nosotros utilizamos siempre un plugin que vosotros no tenéis instalado en la USAL, pero que esperamos que lo tengáis en breve, a ver si tienen a bien ponéroslo, porque realmente nos ha salvado la vida en todo este tema de trabajo en equipo y otras cosas como es la personalización en donde también trabajamos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es? El que cada alumno pueda elegir un grupo de forma voluntaria y además cambiarse de grupo durante el periodo que nosotros le demos, etcétera, ¿vale? Eso, desde luego, nos facilita la vida totalmente. Ya no solo porque la creación de grupos, cuando no lo hacemos de forma automática, aleatoria y tal, pues lo tendríamos que hacer manualmente, sino que luego cuando cambian de opinión o porque por ciertas circunstancias o por una baja o por cualquier cosa tienen que cambiarse de grupos, también tenemos que hacerlo sino a mano y estar pendientes de que me acuerde de dónde va y de dónde estaba, en fin, es que sin embargo esto se hace de forma automática. Simplemente para que veáis cómo funciona, pues esto es una actividad que se llama elección de grupo y aquí, bueno, pues ¿veis? Dice, anda, sin grupos definidos en el curso. Pues eso, ¿qué pasa? Pues que antes de crear esta actividad tengo que haber creado unos grupos. Bueno, pues nada, voy a ir a la administración a grupos y voy a hacer 2 grupitos, sin más. Y bueno, pues creo 2 con el nombre que queráis. El grupo A y el grupo B, para que veáis luego cómo se crea el grupo. Vacíos, obviamente. Lo que yo quiero es darle un nombre, sencillamente. Entonces, una vez que tengo esto, los 2 grupos creados, yo ya puedo ir a donde quiero crear la actividad y entonces añado la actividad, como digo, elección de grupos. Como ya tengo algún grupo creado, pues ahora ya me deja, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pongo prueba, elección grupo. Entonces, aquí pondríamos la descripción, como siempre. Bueno, todo funciona. ¿Qué hago yo con el acento? La descripción y entonces, bueno, pues como cosas. Permitir la inclusión en múltiples grupos. Bueno, cuando queremos hacer grupos distintos, obviamente esto no se marca. Puede ser que ellos vean los resultados. Yo, por ejemplo, para hacer los grupos de trabajo o los grupos de prácticas, que son grupos distintos, pues entonces ellos ven los resultados a los estudiantes. Es decir, ven dónde están, primero, dónde están incluidos, o sea, cada grupo, quiénes son los que lo componen. Por 2 temas. Uno, porque así se acuerdan de dónde han elegido, que esa es otra de las cosas que pasaban al principio, que luego no se acordaban dónde habían pinchado, y así se siguen viendo dónde está, en qué grupo están, y porque a veces, pues bueno, pues por afinidades o por lo que sea, nos interesa que al principio los grupos se formen por gente afín y entonces así localizan dónde están sus afines, ¿no? Bueno, publicar los resultados, la privacidad de los resultados, bueno, permitir modificar la elección. Esto, pues, se dice que sí durante un tiempo y luego cuando ya hemos dado un periodo ya deja de poder utilizarse. Bueno, mostrar una columna con los alumnos que no han respondido, esto es útil para el profesorado porque así ves todos los que todavía no han elegido grupo y se ve claramente, ¿no? Y luego, estas las limitaciones cuando queremos hacer grupos con un número fijo de miembros. Esto, por ejemplo, si ponemos 6, bueno, pues entonces aplicar para todos los grupos, que, bueno, primero que no he seleccionado. Aquí puedo tener
200 grupos que yo he hecho por una cosa o por otra. Pero en esta elección yo quiero llenar una serie de grupos y yo aquí selecciono cuáles son los que quiero. Entonces, añado estos 2 grupos. Podría tener más, pero yo añado estos 2 solos. Y aquí es donde vuelvo a subir a la teclita esta de aplicar para todos los grupos y veis que aparece un 6. ¿Eso qué quiere decir? Que solo se podrán apuntar 6. El séptimo ya no, a no ser que cambiéis aquí las condiciones, ya no se podrán poner. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Y aquí, bueno, pues restringir las respuestas a un periodo y ya lo de siempre, ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, finalización de actividad. Esto útil para saber exactamente pues, quiénes se han apuntado. Dice que debe ver, pues a mí me interesa mostrar como completo cuando un usuario realiza su elección. Y así ya sé quiénes son. Luego en la tabla de actividades podré saber, de finalización de actividades, podré saber quién se ha apuntado y quién falta todavía. Además de la columna, ¿vale? Que nos dice quién no se ha apuntado. Bueno, pues ya está. Guardar cambios y regresar y mostrar, por ejemplo, pues nos da aquí. Entonces el alumnado entra aquí y dice, pues pinchas y guardo mi elección. Pues nada, entonces ya aparecerá, bueno, yo es que soy, bueno, bien, ¿ves? Mostrar miembros del grupo. Todos pueden ver los miembros del grupo y aquí aparezco yo porque lo he elegido. Pero si luego quiero volver si yo les doy poder elegir más de una vez, me parece que había dejado que no sé, pues entonces podría volver a pinchar en otro grupo y así me voy cambiando sitios durante un periodo, ¿vale? Bueno, esto, perdonad, pero era un poco porque es que nos Marisa, consideramos importante. ¿Qué? Bueno, pues veis, aquí el tope habíamos puesto, bueno, 7 y esto, pero bueno, es en este. Se puede cambiar el número en uno en particular. Por ejemplo, si te habéis puesto un máximo de 6, pero hay uno porque queda un alumno descolgado y queréis ponerlo, pues por ejemplo, en el equipo 02 yo he puesto máximo 7 y sin embargo el resto tienen todos máximo 6. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, y un poco simplemente le doy, aunque ¿veis? Sale la lista del alumnado. El que aparezcan así o aparezcan con las fotos o con esto depende a veces también del sistema, de la versión que tengáis de Moodle o de la versión que tengáis de esta elección, ¿vale? Pero básicamente funcionan así. ¿Querías comentar algo no, bueno, más, Ángel? es que hay una persona que está preguntando que no ve cómo meterse en el wiki, en el grupo. Lo que estamos haciendo es explicaros pues cómo con una herramienta que se llama selección de grupo, pues se puede hacer fácilmente para que el alumnado elija, porque él puede, pues, por ejemplo, donde pone mostrar miembros del grupo, puede ver los que hay en un grupo y decidirse si se mete o Claro, no. esto que os estoy enseñando es lo que ven ellos, no solo lo veo yo, ellos ven esto. Entonces, yo, por ejemplo, he llegado tarde y veo, este está completo, el equipo 01, pero en el equipo 02, ¿qué da? Pues entonces pincho y voy abajo y guardo mi elección. Y entonces ya me he metido en ese grupo. Y entonces me aparecerá asignado el equipo 02 dentro de mi definición de Moodle. Por ejemplo, pues veis aquí, cuando vais a participantes, cuando vamos a participantes, veis, estos son todos los grupos en los que están metidos cada uno de los alumnos. Pues este está en el equipo 12, este en el 13, en el 0, en el 4, 2, 1, ¿veis? Esto en la propia descripción, en la lista de participantes. Ahí podéis ver dónde está cada uno de ellos. ¿Vale? Sí, porque es muy habitual que el alumnado te pregunte qué equipo está. O sea, ellos se lo han seleccionado, han hecho las cosas, pero al final te dice, es que yo no me acuerdo en qué equipo estaba. Se ha fijado Claro. en que estaban sus amigos, ha pulsado ahí y ya está. Entonces, lo que dice Marisa de cómo enseñarles a que vean en qué equipo está es obligado, independientemente de cómo lo hagáis, el método, porque en el chat están dando otros métodos que se hace y que, por ejemplo, el profesor después les apunta de forma manual. Pues, pues bueno, independientemente de eso, siempre te van a preguntar que cómo saben en qué equipo está. Esta herramienta es buena no solo para eso. Por ejemplo, nosotros ahora que tenemos el jueves el examen de la asignatura y hay gente que se puede presentar una parte u otra, hemos puesto un grupo, se llama primer parcial, otro solo segundo parcial y otro los dos.
Y entonces la gente, el alumnado llega y dice, pues voy a ir a este parcial, se apunta y nosotros estamos viendo qué personas van a ir a un determinado examen para hacer previsiones. Y Y yo, bueno, yo entiendo que perdón, si os lo pongan, vamos, sí, esta bueno, y herramienta. yo también lo utilizo, por ejemplo, para el principio de curso yo doy álgebra y entonces en ingeniería y entonces hay algunos que me llegan a ingeniería química que no tienen las bases. Entonces, bueno, pues algunos los detecto yo con un cuestionario y tal, pero otros voluntariamente, aunque hayan dado esos temas, quieren repasar. Entonces, les doy esta opción de que puedan apuntarse para que poder proveerles de un material complementario para que puedan repasar, etcétera. Bueno, quiero decir que es una forma automática muy bien esto. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso no tenemos esto. Entonces, Sí, ¿cómo perdona un hacerlo? segundito, Sí, solo añadir un comentario más para ya sí, cerrar sí, este sí. tema. Lo que nosotros solemos hacer con el alumnado es dejarles hasta una fecha, por ejemplo, una semana para que se apunten al equipo, etcétera. Y una vez que esa fecha finaliza, ya el profesorado tiene que tener unas decisiones manuales. Por ejemplo, el grupo, cuando haya 6 personas, se cierra automáticamente. Y entonces, pues normalmente tú les dices al alumnado que pasando esa fecha, si el grupo no está lleno o alguien no se ha apuntado al grupo y el trabajo en equipo es obligatorio, que ya lo haces tú. Entonces, imaginaros que hay 2 grupos de 3 personas. Entonces ya tú tomas la decisión de unir esas 3 personas, esos 2 grupos de 3, en uno de 6. Y, por ejemplo, si hay 5 o 6 personas que nos han apuntado, pues entonces ya tú puedes crear un grupo con esas personas que nos han apuntado. Pero es bueno que haya esa fecha y advertirles todo esto que os estoy diciendo. ¿Eso qué es lo que suele hacer? Lo que suele hacer es un efecto que el alumnado lo antes posible configura los grupos, porque imaginaros que están los 4 guays pues enseguida se va a llenar. Entonces la gente lo que hace es, en los primeros días, llena enseguida los grupos. ¿Qué ocurre? Que después hay una excepción, pues por ejemplo, que es que no son múltiplos de 6, entonces un equipo tiene que ser 7, por ejemplo. Y entonces el profesor ya toma la decisión de, bueno, de añadir a esa persona al grupo o no. Pero nosotros lo que hacemos es el sistema mixto. Hasta una fecha es voluntario, se apuntan como quieran, y a partir de esa fecha y durante unos días el profesor o profesora toma decisiones para acabar configurando los grupos. Normalmente el alumnado no se arriesga a que le metas una persona bueno, que no sabe cómo va a ser. Esto nosotros lo aplicamos en cursos de primero en nada más llegar a la universidad, con lo cual lo habitual es que no se conozcan. Cuando lo hacemos en otros semestres se conocen más. Pero bueno, eso es un poco por ya matizar este apartado. Bueno, muy bien. Pues entonces, como aquí no tenemos la herramienta, pues vamos a hacerlo aleatoriamente para no tener que no tengáis que estar dependiendo de nosotros de si lo añadimos o no añadimos. Entonces, vamos en administración del curso, usuarios, grupos, vamos a crear grupos automáticamente. A ver, creo, hay 30, no sé, bueno, estudiantes, se me salen 30. Bueno, luego Javier, aunque seas profesor, si no, luego ya te meto en otro sitio, pero bueno. Aquí grupo arroba y aquí número puedes elegir por número de grupos o miembros por grupo. Nosotros normalmente cogemos 6 miembros de grupo, seleccionar los miembros con rol, estudiante, asignar al azar, bueno, evitar el último grupo pequeño, eso incluye únicamente matrículas activas, aquí no hay problema. Bueno, pues vamos a ver, vista previa. Aquí serían los 5 grupos que se han formado con los 30, porque es que daba justamente 30 estudiantes, o sea que muy bien. Quedaba así. Entonces, bueno, pues en principio ya están creados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una vez que ya tenéis los grupos, para saber en qué grupo estáis, nada, ya sabéis, entráis en participantes, os buscáis y vale, genial, ¿qué ha pasado aquí? Ay, que le he visto vista previa, pero no le he dado a definitivo. Vale, bueno, ¿ves? Genial. Pues empiezo otra vez. Grupos. Vamos a ver. Aquí, crear grupos automáticamente. Pues ahora, no sé si alguno se ha apuntado donde le tocaba, ya no tendrá, ya no será así. Así que
6, estudiante, al azar, no sé qué. Ya, enviar. ¿Veis? Ya tenéis 6. Aquí podéis ver los que estáis en el grupo A, B. Bueno, esto lo veo yo como profesor, pero vosotros como participantes, pues entráis y cada uno ya tiene su grupo A, B, C, D, ¿vale? Que es que podríamos haberlo puesto de forma numérica, pero así lo he puesto, bueno, pues sale con letra y no tiene ningún problema. Se podría haber puesto para que lo numerara. Entonces, una vez que tenéis ya los grupos, como digo, entráis en participantes y veis a qué grupo pertenecéis y quiénes son vuestros compañeros, ¿vale? Porque los veis todos. Perdona, Marisa, no sé si esto tiene que buscar por filtro, mira a ver. Sí, sí, sí que tiene, sí. Ah, vale, pues entonces para que puedan ver Sí, sí. todo. Vale, vale, tú ve diciéndome. Sí, pues. A ver, por grupos. A ver. O sea, en el momento que identificáis el grupo, Sí, pues yo qué si sé, el queréis grupo ver A. las personas que tal, Todos pues. los del grupo A, estáis aquí, ¿vale? Le dais en los filtros, de seleccionar por grupos y dice grupo A tal. Y los que quedan, bueno, sí, el grupo D, aquí, pues ya está, aplicar filtros. Aquí tenéis los del D y los del A. Bueno, es que voy a quitar los del A. Ya está. Bueno, aquí podéis ver directamente quiénes son los que forman el grupo, ¿vale? Y para hacer la actividad vais a necesitar, para empezar, un foro. Entonces vamos a crear un foro aquí en el trabajo asíncrono, de equipo asíncrono. Vamos a crear un foro de equipos, de los equipos. Entonces, esto será un foro que estará abierto todo el tiempo suscripción, seguimiento, bueno, bloqueo. Bueno, vamos a dejarlo con lo más básico, pero lo importante es esto. En los ajustes comunes del módulo es poner que sean grupos separados, de forma que cada uno pueda hablar únicamente con los de su grupo. ¿Vale? Si además de estos 5 grupos que he creado yo, tuvierais otros, la recomendación cuando utilicéis foros es que creéis un agrupamiento con esos 5 grupos que queréis que hablen en este foro. Porque y luego aquí, por tanto, como yo no he creado ningún agrupamiento, no me deja seleccionar. Pero si no, pues seleccionaríais aquí el nombre de ese agrupamiento que vais a crear. ¿Por qué? Porque si además de los 5 grupos que yo he creado aleatoriamente, que son para una finalidad, que es para hacer trabajo en equipo, tenéis otros grupos que son de prácticas, de no sé qué, no sé cuántas, y no los metéis esos 5 en un agrupamiento y lo definís aquí, se os montará un lío porque habrá gente que estará en unos grupos y en otros grupos no, o estará en varios grupos, resulta que verá lo de unos y lo de otros, bueno, puede ser un cacao. Entonces, para aislar los grupos de trabajo en equipo de otros grupos que creéis por otros asuntos, creáis un agrupamiento, seleccionáis aquí el agrupamiento que hayáis creado con esos 5 grupos y ya está, y ya podréis. Y de esa forma, además, se añade una restricción de acceso a ese agrupamiento, es decir, solamente podrán ver este foro los que forman parte de los 5 grupos que habéis metido en ese agrupamiento. ¿Vale? Bueno, también os vamos a poner vídeos si queréis ampliar información sobre creación manual de grupos y agrupamientos, ¿vale? Y un uso básico también de grupos. Pero bueno, quiero decir, para explicar lo básico tenéis esto. Entonces, bueno, pues aquí creo que si hay alguna otra cosa más, bueno, finalización de actividad, vamos a poner que para saber si todo el mundo también, para conocer si todos los alumnos han intervenido en algún momento, luego ya veremos cómo se ha intervenido, pues bueno, pues se puede marcar el que la finalización de actividad dependerá de que haya enviado algún debate o réplica, o sea, o que haya contestado algún mensaje o que haya creado un nuevo mensaje. ¿Vale? Y con esto ya dejamos, ya está, grupos separados, ya está. Si quisierais
crear un grupo para un solo, o sea, un foro para un solo grupo, pues obviamente con poner la restricción a ese solo grupo, pues ya está. Entonces, guardar cambios y regresar al curso. Pues ya tenéis aquí el foro de equipos. Aquí es donde vais a hacer lo que os va a explicar ahora Ángel. ¿Algo más? No, bueno, hay que crear también la wiki. Ah, la wiki. Pues entonces, venga, ya me pongo aquí. Añadir una actividad. Vamos a ver wikis, ¿verdad? Por orden alfabético y yo mirando no sé dónde. Bueno, ¿tienes alguna preferencia? Simplemente grupos separados. No, grupos separados y ya está. Y ya está. Bueno, y finalización de actividad, pues ponemos también algo pues, completada cuando haya visto. En este caso es más simple. Bueno. Vale. A ver, ¿qué ha pasado? Ay, nombre de la primera página. ¿Cómo quieres Trabajo llamarle? en equipo. Trabajo equipo, ya está. Vale. Es una wiki colaborativa. Sí, si la otra es trabajo. Es individual. Vale. Muy bien, pues tenéis el foro y el wiki. Y ahora, espera, que voy a dejar de esto para que... Vale, yo voy a compartir, se sigue grabando. Por favor, Marisa, ¿me puedes dar de alta en el grupo A, por ejemplo? Sí. Después ya me quitas. ¿Has dejado de grabar? No. Vale, pues entonces ahora vamos a explicar. No. Sí, perdón. No, sigo grabando, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahora vamos a explicar brevemente qué es lo que vamos a hacer. Primero lo enseño con unos equipos normales y después ya, quiero decir normales, de la asignatura. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vosotros vais a tener un foro, que es el que hemos creado, y un wiki. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dentro del foro, pues estoy yo ahora en modo profesor. El profesor puede seleccionar un equipo y ver qué ha acontecido en ese foro en el equipo. Y evidentemente los alumnos no salen de su equipo de trabajo. Eso se advierte siempre al alumnado, es decir, oye, yo voy a poder estar en el foro y voy a poder intervenir si lo considero oportuno. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a elegir el coordinador de un grupo y vamos a hacer una normativa. Entonces, hay cuestiones que evidentemente van a depender de la temática del trabajo en equipo, el área de conocimiento, etcétera, pero elegir el coordinador y hacer una normativa se suele hacer siempre. ¿Cómo se elige el coordinador? Pues alguien tendrá que abrir un hilo que se llame, por ejemplo, elegir coordinador dentro del foro y pues habláis. Pues, por ejemplo, bueno, yo después en la grabación esto lo quitaré. Hay un vídeo que ya explica esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues veis aquí ya, pues aquí esto es lo que hacen los alumnos normalmente para elegir coordinador. Y al final, pues hay una persona que es el coordinador. ¿Qué se hace? Bueno, pues esa persona que es coordinador, después alguien tendrá que ir a la wiki que hemos creado y en esa wiki se le pincha editar y alguien escribe, pues el coordinador es tal persona y pone un enlace al hilo donde se ha elegido el coordinador. Es decir, que al final esto quedará que habéis escrito el coordinador, el enlace al hilo y yo voy a pillar pinchar aquí y digo, mira, el coordinador es Jaime Bermejo, a ver cómo lo han elegido. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo que vamos a ir utilizando siempre. O sea, habrá una parte individual que yo como profesor voy a poder acceder a ella, siempre que lo considere, y la parte grupal, que es, en este caso, esta de aquí. Y lo mismo vamos a hacer para la normativa. Vamos a elaborar una pequeña normativa, la que queráis entre vosotros, y lo mismo, en el hilo, abrís un hilo que sea normativa, hacéis una normativa, la que vosotros de verdad creáis que después podéis aplicar para vuestro alumnado o imaginaos que vais a hacer un equipo de profesores y profesoras. Bueno, pues cuando tengáis la normativa, alguien la tendrá que subir a la wiki. Entonces, subirla a la wiki es tan sencillo como os decía antes, pinchar
en la wiki. Esa wiki evidentemente solo la vais a ver vosotros. Cuando pinchéis en la wiki sale esto, se le da editar aquí y escribís como si fuera el Word. ¿Qué característica tiene la wiki? Que podéis escribir todos en un mismo documento. Y entonces las dos características más importantes de la wiki es que solo es como si fuera una hoja de 20 metros, es decir, solo hay una hoja y después puede haber enlaces. ¿Vale? Todo esto después hay un recurso que os explica cómo hacerlo concretamente. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Y ya lo tenemos que hacer dentro de evidentemente, nuestro portal, nuestro grupo. Vaya, yo me he salido de estudio. Entonces, en este caso, pues lo único que tendríamos que hacer es irnos a nuestro foro y dentro de ese foro alguien, insisto, crea un hilo para elegir el coordinador, alguien crea un hilo para hacer la normativa y os ponéis a trabajar. Entonces, básicamente, aquí ya tendríais este foro. Bueno, yo estoy en el grupo A, pues alguien tiene que empezar a añadir un tema, eso ya. Y una vez que tengáis esto, os vais aquí donde la wiki. Por defecto, hay algunos sistemas que salen, otros no, en este parece que sí. Por defecto, seleccionar el formato HTML. Es importante. Y si este sistema lo tiene, vuestro alumnado también le va a pasar, que por defecto lo ponga. Entonces, bueno, pues le decís crear página y ya está. Y entonces ya aquí editáis y pues ponéis el nombre, el coordinación, nombre, y después si tenéis el enlace al hilo dentro del foro, pues habrá un enlace al hilo, ponéis aquí y seleccionáis el enlace y aquí ponéis el enlace al hilo. ¿Cómo seleccionáis el enlace al hilo? Pues cuando estéis en el foro, ahí estaréis viendo un hilo concreto, pues pincháis y ya está. Después, ¿qué información tenemos para hacer esta tarea? Con esto ya acabamos, que ya sabemos que estamos ya en el tiempo límite. La información que tenéis para hacer esta tarea, bueno, no está activada, la activamos ahora mismo. Ay, sí, voy. Entonces, ahora mismo la activa Marisa. La comentamos un poquito. Cualquier duda nos la podéis preguntar. Ahora ya debería estar porque se ha abierto a las 12, ¿no? A ver. ¿Lo veis? Descripción de la actividad. Sí, Aquí está. Vale, perfecto. Sí, Bueno, pues aquí os explica la actividad. Ahí tenéis varios recursos. Por un lado, un vídeo concreto donde se explica pues, lo que os he contado, está puesto aquí y aquí, en los dos, y además diciendo por qué es importante hacer esta tarea, etc. Tenéis aquí, os dejo un enlace donde los alumnos cuentan su propia experiencia de cómo hacer elección de coordinador y normativa. Si lo veis aquí, pues aquí te explica un poquito lo que ven los alumnos, cómo subirlo el link a la wiki, es decir, esto que os he explicado, pues lo tenéis aquí. Aquí hay un vídeo que os dice el alumnado, pues mira, es muy sencillo, te vas al foro, pinchas aquí y ya está. Entonces, todo esto lo explica aquí. Y después tenéis también, aquí subiremos la grabación que hemos puesto, lo que ha dicho Marisa lo pondremos aquí, lo pondremos hoy. Y después aquí tenéis otro enlace que es el sistema que hemos hecho de visión colectiva de los resultados de trabajo en equipo. Y entonces aquí lo que hemos hecho, ya lo explicaremos en la próxima sesión, por si alguien quiere usar algún sistema parecido. Este es nuestro, esto es un blog, y este sistema lo hemos desarrollado nosotros, con lo cual lo tenemos. Pero básicamente os digo cómo utilizarlo para esta tarea. Hay varias cosas, pero nos vamos a centrar donde pone trabajo en equipo. Si pinchamos aquí en trabajo en equipo, ves que están las diferentes fases. Pues, por ejemplo, pincháis en elección de coordinadora, de coordinadora, pincháis aquí, y os va a salir, bueno, entre otros, el recurso que os he puesto yo, pero aquí son pues 13 grupos de alumnos que os están dando una serie de recursos, pues si es pues un test para ver si vas a ser un coordinador,
la lección aprendida, creo que es una persona que lo ha hecho de forma muy ácida, muy realista, ¿no? Pues es que esta gente hizo no sé cuánto. Te cuentan un poco su experiencia, otros te cuentan cómo lo han hecho. Este es el ejemplo que yo os he compartido. Bueno, como veis aquí salen una serie de recursos. Vais a abrir otro hilo dentro de ese foro por si alguien ve este recurso, selecciona uno, por ejemplo, se mete en este de aquí, y bueno, pues mira el vídeo. En este caso, como veis, 1 minuto. Y da una visión muy rápida de cómo han hecho para elegir el coordinador. Y ponéis un comentario. Pues mira, he visto este vídeo y creo que sería muy bueno para explicar al alumnado pues cómo hacer esto. ¿Por qué vamos a hacer esta tarea? Porque si vamos a juntar los comentarios vuestros de estos recursos, después lo podéis utilizar. Los haremos públicos todos y vosotros veréis si hay varias personas que coinciden que eso está muy bien para usarlo con vuestro alumno y vais a hacer trabajo en equipo y le vais a mandar a hacer esto, pues ya lo tenemos ganado, es algo que tenéis ganado. Si veis uno que no os ha gustado, pues decir, mira, este no me ha gustado por esto. O sea, tan buena la información de decir que os ha gustado por el motivo como que no. Y entonces, bueno, pues esto mismo lo podéis hacer para, pues en lugar de elección de coordinador, normativa. Será un recurso que vamos a trabajar. Estos son alumnos. Todo lo que estáis viendo lo han hecho los alumnos. Y entonces aquí, pues como veis, han puesto 17 recursos de cómo hacer la normativa, para qué sirven, etcétera, etcétera. Veréis que dentro de la normativa, ya os lo adelanto, algo importante, la normativa la que queráis, pero no dejéis de poner una norma diciendo qué pasa si se incumplen las normas. Importantísimo. ¿Qué pasa si alguien no hace el trabajo? ¿Qué pasa si alguien tiene la responsabilidad y no la hace? Importantísimo. ¿De acuerdo? Una norma, poner qué ocurre si no se cumplen las normas. Se avisa al profesor, se le expulsa, la que queráis. ¿Por qué es importante las normas? Porque así todo el mundo va a saber a qué tenerse. Y esos conflictos que a veces pasan, pues se evitan, porque hay una norma clara desde el principio y todo el mundo pues va a saber a qué atenderse. Bueno, pues esto es un poco la tarea que vamos a hacer antes del jueves a las 10, creo que era. Se quiere que os organizáis como queráis. ¿Por qué? Porque después vamos a trabajar con lo que habéis hecho. Y vamos a ver los problemas que se encuentran los alumnos, que es la coordinación compartida, como sabéis, si hay personas que aparecen o no aparecen, o si hay personas que lo han hecho solo al final o solo al principio, han participado. Bueno, veréis que ya a partir de ahí vamos a sacar muchas evidencias con estas dos cuestiones que son como muy elementales.